Buenos días. Nuevamente nos encontramos en una transmisión de Coesis 2022. En esta ocasión tenemos al ingeniero Carlos Espinosa. Así que le damos la cordial bienvenida, ingeniero. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, es un gusto para nosotros que haya aceptado nuestra invitación a Coesis 2022. Sé que ahí hicieron el mayor esfuerzo para estar presentes. Y lo dejamos en el uso de la palabra aquí con la conferencia. Entonces es todo suyo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta plática que tiene por nombre Diseño y Arquitectura de Software Escalable mediante tecnologías Microsoft.net. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a platicar por qué hacer una arquitectura de software. ¿Por qué trabajar con esto? ¿Por qué? ¿Cuáles son los... ¿Por qué la necesidad de trabajar con una arquitectura escalable? Bueno, antes que otra cosa, permítanme presentarme. Ok, vamos a darle un segundito. Ahí está, perfecto. Bueno, pues soy Carlos Arturo Espinosa Galicia, soy maestro en Ingeniería y Desarrollo de Software. Actualmente estudio el doctorado en Tecnologías de la Información y soy docente investigador en el Instituto Tecnológico Superior de Huichape. También soy arquitecto de software en una empresa local que se llama DeepDev, desarrollador independiente y apasionado de las tecnologías Microsoft y el mundo del IoT o del Internet de las Cosas. Estoy muy contento de estar aquí ya por segundo año consecutivo. El año pasado estuvimos hablando de algo de Internet de las Cosas, también con .NET y con Nano Framework. Entonces en esta ocasión vamos a trabajar con un poquito más de ingeniería de software, de arquitectura. Entonces, bueno, pues cualquier cosa, ahí tienen mis datos, o sea, me pueden localizar por correo electrónico, incluso por WhatsApp. En mi canal me encuentran como Maeg Carlos Espinosa. Tengo un canal de YouTube donde seguramente va a aparecer esta plática más adelante. Bien, vamos a empezar. ¿Cómo definimos entonces una arquitectura de software? Puede haber muchas definiciones. Primero, yo organizo la construcción del ser un independiente de diversos clientes, para una empresa privada, una institución. De otra forma, podríamos decir que es la forma de construir el software para hacerlo escalar durante el tiempo. Entonces, como ustedes saben, un desarrollo de software es costoso, lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva dinero. Prepararlo de la mejor forma para que esto sea lo más adecuado posible y sea lo más mantenible posible, ¿no? Que no tengamos que estar tirando a cada rato el proyecto porque ahora nos piden algo y no lo podemos desarrollar en esa tecnología. Entonces, tenemos que estar integrando tecnologías que no conocemos. Entonces, bueno, un caso hipotético. Imagínense que ustedes, bueno, a lo mejor a los más jóvenes no les tocó, pero trabajar con aquellos años de Visual Basic 6 que desarrollábamos una aplicación y la conectábamos con Access, ¿no? Entonces, este es un caso totalmente hipotético, no tiene por qué ser real, pero quiero que vean cuál es la problemática que empieza a surgir con todo esto. Entonces, desarrollamos una aplicación en Visual Basic que se conecta a Access y entonces nuestro cliente dice, ¿sabes qué? Necesito que hagas una aplicación así, 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 y la desarrollamos. Ok, pasa el tiempo y ahora nuestro cliente nos llama nuevamente, nuestro cliente, nuestro jefe o nuestro director nos llama y dice, ¿sabes qué? Ahora esa misma aplicación quiero que la lleves a la web. Entonces nos ponemos a investigar tantito y sabemos que para la web está muy de moda, por ejemplo, PHP,
y otros más lenguajes, ¿no? No voy a mencionar algunos simplemente por hacer la definición, ¿no? Y entonces dicen, pues ¿qué crees? Que PHP se lleva muy bien con MySQL. Perfecto, son como que el compañero ideal de PHP, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces, aprendemos PHP, aprendemos MySQL y migramos todo nuestro sistema, lo migramos ahora a web. Entonces, después viene, pasa el tiempo, funciona bien nuestro sistema y viene dentro de un tiempo y nos dice nuestro jefe, nuestro líder, nuestro director, el que sea, viene y dice, ¿qué crees? Que ahora yo ya vi las aplicaciones móviles y quiero una aplicación. Y entonces vamos a trabajar con Android. Tenemos que desarrollar una API que puede ser bien hecha en Java o en cualquier otro lenguaje, o incluso en PHP, y trabajamos y desarrollamos para Android, ¿no? Entonces, a nivel de negocio es exactamente lo mismo, pero ya tenemos que aprender 3 diferentes lenguajes. Lo que estaba en Visual Basic pues sigue funcionando, lo que está en la web sigue funcionando y ahora la aplicación móvil sigue funcionando. Entonces yo tengo que mantener 3 distintos aplicativos y con los cambios que nos pidan, agregar cosas, quitar cosas, etcétera. Tengo que mantenerlo en 3 distintos lenguajes y empiezan los problemas. Entonces por ahí surge un API. Perfecto. Entonces ya podemos desarrollar. Después nos dice nuestro jefe, ¿qué crees? Pues que por ahí me recomendaron que las aplicaciones de la manzanita no tienen virus, ¿no? O sea, hay un mito, ¿no? No tienen virus las aplicaciones de las manzanitas. Entonces, pues yo ya me compré un iPhone, ya me compré una Mac, y pues ahora quiero que la aplicación que funcionaba para Visual Basic la hagas para iPhone y para Mac, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay que aprender Swift, ¿no? Y entonces por ahí nos dijeron también que Node.js sirve muy bien para hacer backend. Entonces migramos nuestra aplicación con backend. Y aparte, por ahí va un congreso, va a una plática especializada y les dicen, no, Oracle es lo mejor para el ambiente empresarial. Entonces vamos a migrar a Oracle. Entonces ahora tengo que cambiar todos y cada uno de ellos, todos los aplicativos. Vean, aquí ya tengo 4 más la API, son 5. Entonces, tengo que migrar a Oracle. ¿Sale? Entonces, tengo que migrar todo a Oracle. Entonces, es un día. Bien, después dice, ¿qué crees? Resulta que Oracle, pues sí está muy padre y todo, pero como ustedes saben, es el más caro. Entonces, pues no, nos vamos a migrar y entonces dicen por ahí que el segundo mejor es SQL Server. No me voy a meter en cuestiones de quién es mejor ni nada. Todos son buenos, pero lo que quiero que vean es cómo puede ir cambiando un proyecto de tecnología y tiene que seguir funcionando. Entonces dicen, no, pues ahora nos vamos a migrar a SQL Server. Bueno, ok, entonces ahora cambiar todo lo que yo tengo a SQL Server. Entonces dicen, ¿qué creen? Pero ahora ya vi que lo nuevo, lo de hoy, es el Internet de las cosas. Y tengo sensores y en mi fábrica voy a meter sensores y por todos lados voy a meter sensores, ¿no? Entonces tengo que aprender C++ para programar microcontroladores y que esos datos me estén entregando información o bueno, si no, C++ Arduino y tengo que aprender y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese detalle. Pero después dicen, no, ahora ya tengo sensores, ya tengo datos, ahora necesito hacer Machine Learning e inteligencia artificial, ¿no? Entonces, y aparte me dijeron que como ya me estoy metiendo a muchas cosas, necesito meter a una base de datos de tipo no SQL, ¿no? Para meter la parte de Big Data y todo eso, ¿no? Entonces tengo que aprender Python para trabajar con Machine Learning y aparte tengo que aprender MongoDB para meter todo a MongoDB, ¿no? Entonces, esto se convierte en un monstruo de las 1000 cabezas, porque tengo que aprender todo esto. Y digo, no está mal que lo aprendas, digo, al fin y al cabo todo el conocimiento que demos es bueno, pero ya mantener todos estos aplicativos en diferentes lenguajes, no sé si a ustedes les pasen, y en la universidad o cuando estamos trabajando con diferentes lenguajes, de repente pones una instrucción, la compilas y resulta que esa instrucción no existe. ¿Por qué? Porque esa instrucción quieres meter algo de Java en PHP
o algo de PHP en C Sharp, o algo por el estilo, ¿no? Entonces empieza a combinar lenguajes y de repente ya no sabes ni qué instrucciones de cuál lenguaje, ¿no? Entonces empiezan los problemas, y problemas fuertes. Y luego te dice, ¿qué crees? Que ahora ya está muy padre, pero ahora quiero visión artificial, quiero meter la parte de Oculus, realidad aumentada, entonces tengo que aprender Unity, y aparte ya necesito migrar todo esto a, por ejemplo, Cosmos DB, ¿no? Entonces, es un mundo de información, un mundo de proyectos, donde tenemos grandes problemas, porque hay que aprender muchas tecnologías. Y como les digo, no está mal que aprendamos las tecnologías. El problema es que tenemos que modificar muchas veces en todos lados. Y aparte te dijeron, no, ¿qué crees? ¿Tu servidor es Windows? No. Tienes que pagar licencia y todo eso, entonces mejor vete a Linux, perdón. Vete a Linux. Entonces tienes que migrar todo para que funcione con Linux y tienes que aprender Linux. Bueno, entonces tenemos un mundo de posibilidades y bueno, esto es algo totalmente hipotético, realmente es muy difícil que una empresa, salvo las muy, muy grandes y con mucho dinero, hagan esto. Y pues no solamente es una persona, sino es un gran equipo de desarrollo el que hace esto, ¿no? Entonces, pero bueno, como dicen ahí el compañero Sebastián, sí pasa. Bueno, entonces, ¿cuáles son los problemas? Tenemos que aprender muchos lenguajes, que como les digo, no está mal. No está mal que aprendamos muchos lenguajes, todo el conocimiento es bienvenido. Pero regularmente tenemos poco tiempo, ¿no? Y te dice el jefe, tu cliente, tu coordinador, el que sea, te dice, ¿sabes qué? Sí, pero lo quiero para mañana. O como decimos aquí en México, lo quiero, pero para ayer. Entonces, tienes que responder muy rápido, ¿no? Hay que modificar muchos programas para agregar, cambiar funcionalidades en muchos lados en diferentes lenguajes. Entonces, se convierte en un gran problema el mantener esa solución. Ajá. Se convierte en un monstruo sin pies ni cabeza porque no sabes por dónde entrarle, ¿no? Y que algo que puede ser muy fácil implementar en un lenguaje, en otro lenguaje puede ser muy complicado porque a lo mejor el lenguaje no está diseñado para eso. Entonces hay que saber escoger nuestras batallas. Bien, para eso entonces hay muchas arquitecturas de software que nos pueden ayudar, ¿no? La clásica, y desde hace mucho tiempo usada por muchísimos, la programación en capas. Programación en capas. Está la arquitectura en Onion o en cebolla, o también de capas, que bueno, es otra forma. Está la arquitectura hexagonal. Y pues más recientemente una arquitectura limpia, ¿no? Y que hace un par de años está mucho en auge y todos quieren migrar a arquitectura limpia, ¿no? Entonces, sí está bien, pero creo que más que migrar a las nuevas tecnologías, tenemos que dominar una y sobre esa ir escalando. Entonces, bueno, aquí en el Tecnológico de Huichapan, junto con otros compañeros, he estado desarrollando una metodología que a mí me ayuda mucho a desarrollar proyectos grandes, ¿no? O sea, proyectos desde pequeños a grandes, y es la que les vengo a compartir ahorita. Entonces, bueno, pues viene .NET al rescate, ¿no? ¿Por qué .NET? Hay quienes me dicen, es que usted solamente apoya la parte de Microsoft. ¿Cuánto le pagan? No me paga absolutamente nada por hacer esto. Me gusta compartir el conocimiento, pero bueno, supongamos que tenemos el mismo caso hipotético. Bueno, pues aquí tenemos varias cosas que nos pueden ayudar y todas, con el .NET nada más cambia un poquito el sabor. En este caso, para las aplicaciones de escritorio, tenemos WPF o Windows Forms, que lo podemos trabajar, ¿no? Y ahora que ya son WPF.NET Core, pues ya podemos tener una base completita de Core o basada en Net 6, ¿no? En .NET 6, ¿no? Para web tenemos Blazor. Para Android y iOS tenemos Xamarin. Y más recientemente Maui, ¿no? Para la parte de microcontroladores tenemos Nano Framework, que podemos programar con C# directamente en los microcontroladores SP32 que se conectan a Wi-Fi. Para la parte de inteligencia artificial y machine learning, pues tenemos ML.NET. Y para la parte de realidad aumentada y videojuegos, si por ahí quiere alguien meter un demo como si fuera un videojuego, pues tenemos la parte de Unity, que como ustedes saben,
se trabaja con C#. Entonces, si ustedes se fijan, prácticamente todos los escenarios los cubre, en este caso C#, y los cubre Visual Studio, ¿no? Entonces, y aparte te dicen, es que, ¿sabes qué? Como ustedes saben, pues .NET corre en Linux, y si yo tengo Docker, o si yo sé usar Docker, pues yo puedo migrar y fácilmente, o no solamente migrar, sino yo le llamaría brincar mis aplicaciones fácilmente. ¿A qué hora me lo ponen en un servidor Windows? Perfecto. Simplemente esa misma imagen la monto sobre Docker en un servidor Windows, en una Mac, en una Linux. Entonces, aunque Docker no es una tecnología Microsoft ni .NET, pero funciona muy bien para llevar nuestras aplicaciones con dockerizadas o hechas en un contenedor, de manera que sea muy fácil migrarlas a sistema operativo o pasarlas de sistemas operativos. Entonces, bueno, ¿cómo es la metodología? La metodología, pues, está basada en una metodología de N capas. Si ustedes se fijan, tenemos no solamente las clásicas 3 capas, tenemos más capas. Todo esto implementa buenas prácticas, implementa patrones de diseño, implementa por ahí conceptos de solid, de keys, implementa genéricos, interfaces, genera capas estándar fácilmente intercambiables, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si hoy nos dicen todo tu proyecto que estaba pensado o que estaba diseñado con MySQL, ahora te dicen, cámbiate a Postgre, cámbiate a Oracle, cámbiate a SQL Server, cámbiate a MongoDB? Pues, ¿qué creen? Simplemente yo necesito cambiar la capa de acceso a datos y todo lo de arriba y todo lo demás funciona. Incluso el cliente no se da cuenta de que algo pasa, ¿no? Que así debe de ser, ¿no? El cliente pues, simplemente recibe una actualización y se acabó el lío, ¿no? Pero no pasa nada, ¿no? Permite implementar Model View Model para la parte de web, a quienes les gusta Model View Model, y a los que les gusta MVC, pues también permite implementar MVC. Implementa JSON Web Token a través de una API, implementa JSON Web Token, implementa REST. Bueno, en mi caso yo utilizo más REST, pero perfectamente puedo implementar por ahí GraphQL o por ejemplo, TreeQL, que es otra forma de cómo implementar una API. Permite implementar pruebas unitarias en cada capa, es decir, yo puedo implementar pruebas unitarias aquí en DAL, puedo implementar pruebas unitarias en BIS, en API, obviamente aquí en la BIS API, en la interfaz de usuario. En cada capa, si yo quiero, puedo implementar pruebas unitarias, ¿no? Y algo muy interesante que no necesariamente se tiene que implementar de manera total. Por ejemplo, si yo solamente estoy utilizando la parte web, pues por el momento a lo mejor no necesito de una API, o yo así decido que no necesito una API, entonces simplemente quito la parte de la API, la parte de la bis.api, y conecto directamente mi interfaz de usuario web con mi capa de negocio. Entonces la convierto en 3 capas, ¿no? Pero si yo quiero conectarme a más cosas, pues le puedo ir agregando las capas que yo quiera. Bien, hasta aquí esta es la metodología de manera general. Ahorita vamos a ir un poquito más a detalle. Vamos a continuar. Por ejemplo, este es un proyecto que tiene actualmente, bueno, es una solución que tiene 13 proyectos, la cual, como ustedes pueden ver, tiene aquí lo que es la capa common. En esta ocasión no tiene capa tools porque no se requería, simplemente no se requería, pero eso no significa que no se pueda colocar, como les digo. Tiene una capa de acceso a datos, que en este caso se conecta a MySQL. Entonces, como ven, pues .NET no está peleado con ningún lenguaje, no tiene que ser puras tecnologías Microsoft. Entonces, porque hay quienes dicen, no, es que si voy a trabajar .NET, pues yo voy a trabajar con SQL Server, ¿no? Porque pues se llevan mejor. Sí, se llevan mejor, pero eso no implica que yo no pueda trabajar con MySQL, con Oracle, con cualquier otro manejador de base de datos, ¿no? Entonces, también tengo mi capa de negocio, para que llame a una API, a una API. Tengo la parte de web, tengo la web API, tengo una web API para administrar los documentos, que almacene documentos, tengo ahí un repositorio de documentos. Entonces,
es otro servidor, entonces aquí tengo otra web API, y tengo una web server hecha con Blazor. Tengo pruebas, tengo un proyecto de pruebas, en este caso solamente se hicieron pruebas a la capa de negocio, porque así se decidió, pero por ejemplo en la parte móvil tengo una aplicación que es para un turista, y como ustedes saben en Xamarin, pues tengo una aplicación con un proyecto compartido, y ya nada más tengo con los que conectar, ¿no? Con Android, con iOS, y una UWP para ejecutarse en aplicaciones Windows, de Windows a través de la Store, ¿no? Entonces, bueno, así queda, más o menos. Esto es así como que de manera general. Vamos a ir viendo parte por parte. Entonces, vamos a ver, la capa Common, si nosotros abrimos la capa Common, pues tenemos lo que es entidades, la definición de mis entidades, en las cuales no es más que el mapeo, o de las clases POCO, también se les llama clases POCO, el mapeo de mis tablas, de mi base de datos, el mapeo de mis tablas, pero que en este caso heredan de una clase abstracta que se llama base DTO. Este base DTO es un concepto que nace en Java, que es tomado por muchísimas tecnologías, que es Data Transfer Object, o objeto de transferencia de datos, la cual dice que este objeto de transferencia de datos puede ir desde la capa DAL hasta la interfaz de usuario y de regreso, si es que se requiere. Entonces, para todo esto, todas mis entidades tienen un ID, tienen una fecha hora. Si es borrado, es decir, el cliente en este caso no quería que se borrara como tal la información, simplemente que al usuario le apareciera como borrado. Entonces, pues yo tengo un booleano que aquí dice que es borrado y implementa dispose para que se pueda eliminar de manera fácil a través del garbage collector, ¿no? También tenemos lo que son las interfaces. Una interfaz, recuerden que me define qué se va a hacer, más no el cómo. Entonces, al implementar interfaces, yo aquí tengo que esta interfaz, por ejemplo, de eDatabase, tiene que implementar un error, un comando, una consulta, si hay conexión, conectar y desconectar. Entonces, de esta manera, yo puedo implementar muy fácilmente, o yo puedo cambiar la clase que implementa esta interfaz muy fácilmente, porque al implementar esta interfaz, los métodos superiores, en este caso, por ejemplo, la capa de bis, siempre va a estar esperando esto, un string, un int, un object, un ball y bueno, en este caso, desconectar es nada más un interno, ¿no? Pero, en este caso, por ejemplo, también implementa el patrón repositorio, que aquí, bueno, no puse toda la clase porque simplemente no cabe. Pero aquí sí ya tiene, aquí tiene dentro, está todo el código del método create, del método read, del método update, del método delete, de un query, para ejecutar un query, buscar por ID y buscar por el último insertado, ¿no? Entonces, y aparte el read page, ¿no? O sea, el paginado, para que solamente me traiga los primeros 40, los primeros 30 o los segundos 30, entonces así paginado, ¿no? Entonces, permite implementar eso. Bien, además tenemos la parte de los validadores, ¿no? Muchas veces cuando iniciamos a programar, la mejor forma de validar es un if. Si el campo tal viene en vacío, entonces necesito ponerle un mensajito, te falta introducir datos en el campo de nombre, ¿no? Y así con cada uno de los campos. Entonces, si tengo 50 campos, pues tengo que meter 50 ifs, ¿no? Eso es de una manera muy, muy tradicional, pero hay algunas otras formas, por ejemplo, usando algún nugget que nos permite generar validadores de esta manera. Por ejemplo, para la atracción, que es una tabla, para la entidad de atracción, yo tengo que decirle, mira, la dirección no debe de estar vacía y máximo debe de tener 100 caracteres. No debe estar vacía, máxima 50, la descripción, la longitud y la latitud. Y si por alguna causa no está vacía, yo puedo ponerle aquí un mensaje, por favor selecciona la ubicación en el mapa. La ventaja de esta forma es que el nugget que se implementa, se le puede poner los mensajes en español, o sea, decirle simplemente el lenguaje que utilices es español, y el lenguaje por default que trae te lo traduce directamente a español, ¿no? Entonces, podemos implementar también ahí regionalización para trabajarlo, ¿no? En este caso, la promoción, también vean, por ejemplo, en este caso, el ID del comerciante no debe de venir nulo,
porque en este caso la promoción es de un comerciante, el nombre, la descripción, la fecha. Entonces, así simplemente yo defino de manera muy fácil y muy rápida las validaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas validaciones puedo aplicar a cualquiera de estas interfaces de usuario sin ningún problema. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que solamente las escribo una sola vez. Una sola vez. ¿Dónde está? En el proyecto común. Y como el proyecto común se comunica con cualquiera de las capas, pues yo puedo validar con este mismo código en cualquiera de las capas. ¿Sale? También tiene, por ejemplo, modelos. Por ejemplo, Model View Model y MVC utiliza modelos. Entonces, yo directamente en Common defino lo que son mis modelos. Estos modelos no es más que la unión o las consultas que traen un join, que no es como tal la tabla, sino son a veces la unión de varias tablas. Entonces, bueno, pues yo aquí traigo el de una atracción listada, el ID, el nombre, la descripción, la calificación y los comentarios, ¿no? Y el guía turístico, pues el ID, el URL de la imagen, el nombre, la especialidad, etcétera, ¿no? Muchos datos que son la unión de dos o más tablas, ¿sale? Entonces, bueno, de esta manera puedo definir los modelos y todos estos modelos necesito definirlos una sola vez dentro de mi capa common y pueden ser usados por cualquiera de las capas. Es la ventaja. También tengo, por ejemplo, enumeraciones. Por ejemplo, en este caso, pues nada más tengo turista, comerciante y comité. Pero yo puedo definir muchísimas más enumeraciones que me pueden servir y pueden ser usadas nuevamente por cualquiera de las capas. También tengo tools, una capa tools que puede tener parsers, o sea, que me permite convertir objetos en otros objetos. Entonces, yo puedo tenerlos por ahí, o herramientas varias, ¿no? Puedo tener varias herramientas. En este caso no fue necesario, pero pues se puede utilizar, ¿no? Bien, por ejemplo, en la parte de DAL, pues aquí está la capa de acceso a datos. Si ustedes ven, se fijan, contiene métodos CRUD para acceder a la base de datos. Se pueden crear y coexistir tantas como se requiera para distintos motores de base de datos, que es lo que ya dijimos. Se puede intercambiar fácilmente mediante interfaces e implementa el patrón repositorio y o singleton. Entonces, desde acá puedo implementar el patrón repositorio o patrón singleton y no necesariamente en cada interfaz de usuario. Yo lo puedo hacer desde acá. Por ejemplo, en este caso, tengo la clase DB que implementa, si ustedes recuerdan hace un momento, les mostré esta IDB, esta interfaz IDB. Entonces, pues aquí tiene el método de conectar. Entonces, en este caso, yo me estoy trayendo los datos desde un archivo de configuración, la cadena de conexión, y lo estoy conectando. No pongo toda porque simplemente no cabe. Bien. Posteriormente implementa Fabrics, el patrón de fábrica. Puedo implementar el patrón de fábrica para que desde un solo método estático yo pueda llamar cualquier fabric o cualquier repositorio, lo pueda llamar, ¿no? Entonces, aquí lo implemento de manera muy, muy fácil y esto pues me ahorra tiempo, ¿no? Para desarrollarlo. Bien, en este caso, la parte de BIS implementa las capas de negocio y se comunica mediante DTOs y modelos e implementa managers, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un manager que implementa también una interfaz genérica, donde esa interfaz genérica va a ser exclusivamente para datos de tipo base DTO, ¿no? En este caso, este es genérico, es una interfaz genérica. Entonces, cualquier dato, cualquier entidad que sea DTO, tengo esta interfaz genérica. ¿Sale? Entonces, yo ya no necesito escribir esta interfaz para cada entidad. Con una vez que la escriba, es suficiente. Entonces, por ejemplo, aquí yo le paso simplemente el repositorio, ¿sí? Y puedo obtener los datos de manera correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque como implementa esta interfaz, este repositorio.error, es genérico y está en todos los repositorios. Entonces, pues y se llama igual. Entonces, pues simplemente lo mando a llamar. Bien, por ejemplo, aquí está otra para un comerciante, entonces le paso los repositorios y puedo traer el listado de comercios, puedo traer las vistas directamente desde Execute View, o sea, puedo ejecutar una vista y me lo puede traer en un modelo, aquí se llama model, comercio, servicio, listado, o sea, es un modelo, entonces quiere decir que esto no mapea a una tabla como tal, a un modelo,
ese modelo donde está dentro de mi capa común. Pero yo lo implementa aquí la parte de BIS, que a su vez lo puede usar el API o cualquiera de estos puede usar ese modelo. Bien. Ahora viene por aquí la parte de las APIs. La parte de las APIs sirve como capa de servicio. Puedo tener también cuantas APIs como yo necesite para determinados servicios. Puedo decir, mira, este servicio solamente quiero que implemente estas APIs, este otro servicio solamente quiero que implemente estas reglas de negocio. Las puedo tener, pero todas las escribo, en este caso, con ASP.NET Core, o con NET Core o con Net 6. Entonces, permite implementar varios tipos de APIs, por ejemplo, permite implementar REST, permite implementar GraphQL y TreeQL. Hay implementaciones de todas estas. Aparte, permite autenticar mediante JSON Web Token, entonces yo tengo un método autenticado, el cual me permite asegurarme que la persona que está diciendo que es realmente. También, por ejemplo, tenemos una documentación mediante Swagger. Sabemos nosotros que cuando regularmente nos dicen hay que conectarnos una API a nosotros como programadores, pues lo mejor es que nos den la documentación, ¿no? ¿Qué parámetros necesita? ¿Qué tipo de dato me va a regresar? ¿Cuáles son los tipos de errores que me puede regresar? Entonces todo esto lo puedo hacer mediante una documentación mediante Swagger, que es como una documentación estándar que se puede implementar en las APIs. Entonces, por ejemplo, a partir de .NET 6, a partir de .NET 5, las APIs ya vienen implementadas automáticamente con Swagger. Entonces, pues ya es algo que yo no tengo que hacer a manita. Simplemente lo uso y se acabó el lío. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí tengo una API. Yo tengo varios endpoints, uno para cada uno de mis datos. Tengo una API de tipo out controller que me permite loguearme o permite loguear a la aplicación. Y tengo cada uno de estos. Ven que tengo un API controller genérico. ¿Para qué? Porque simplemente este API genérico pues ya tiene varios métodos que son comunes, por ejemplo, el obtener página, el traer métodos, el insertar, el actualizar, el delete. Tiene todos. Entonces esos ya no los vuelvo a escribir, los hago genéricos y a través entonces de una de herencia los jalo y me los traigo. Entonces me ahorro mucho código. Y cuando necesito mover algo, simplemente voy al que necesite, modifico y ya está funcionando, ¿no? O sea, modifico en una sola parte. Bien, la parte de BIS implementa el patrón de fachada o de BIS API e implementa la misma interfaz que BIS, pero consume la capa API. Si ustedes ven, tengo aquí el mismo, prácticamente tengo una copia, pero no como tal es una copia. Se puede decir que tuviera el mismo número de clases. Pero en este caso, en lugar de llamar a mi capa BIS, yo llamo aquí, por ejemplo, al HTTP, o sea, hago la llamada HTTP a la API. Pero en este caso, el BIS tiene los mismos métodos que mi capa, aquí lo voy a quitar, o sea, esta amarilla, capa BIS, tiene los mismos métodos que mi capa BIS en color gris. Simplemente, ¿qué es lo que hace? Como esta capa BIS proporciona métodos a la capa API y la API proporciona métodos a la capa BIS API, pues entonces BIS API los consume exactamente los mismos. Entonces, es lo mismo. Si yo necesito un API, utilizo una BIS API. Si no necesito un API, vengo a Casta BIS. Entonces, de esta manera es muy fácil decir, pues en este caso sí voy a utilizar un API, en este caso no. Entonces, pues simplemente yo implemento la interfaz o programo a través de interfaces, de segregación de interfaces, o implemento interfaces, y con esto me permite muy fácilmente intercambiar. Que es que siempre sí quiero un API, no importa, implementa el API y como la BIS API utiliza la misma interfaz que el BIS, pues entonces rápidamente lo puedes meter, sin problemas. Por ejemplo, aquí en el caso del comerciante, vean ustedes, no sé si se alcance a ver, vean ustedes que implementa Generic Manager. Entonces, todos los métodos que tiene esta clase genérica, pues ya los trae por default. Y vean mi endpoint,
que queda muy chiquitito, que nada más son el caso de los model, que esos pues sí son específicos para cada tipo de endpoint. Los genera y así ya se puede traer todos los datos, ¿no? Entonces, todas mis interfaces quedan, o más bien todos mis managers quedan muy pequeñitos. ¿Por qué? Porque nada más implementan los modelos. Y entonces escribo una sola vez y lo puedo usar muchas veces a través de herencia, a través de interfaces y a través de todo esto. Ahora, en el caso de la UI o de la interfaz de usuario, se implementa cada cascarón la interfaz gráfica. Como los métodos de lógica de negocio ya están implementados desde acá, desde mi capa BIS. Ya están implementados aquí en mi capa BIS, que pasan por la API y los obtiene nuevamente BIS API. ¿Qué quiere decir? Que en esta capa ya tiene todos los métodos de la lógica de negocio. Entonces, si a mí me piden, por ejemplo, ahora quiero que la nómina, en lugar de imprimirla, le envíes un correo electrónico a cada uno de los empleados con su recibo, ¿no? Ya no quiero usar papel. Pues entonces vengo, modifico, en este caso, la BIS API, modifico aquí y todo lo de acá arriba no necesito modificarlo. ¿Por qué? Porque esta BIS API es la que se encarga de, en lugar de mandarlos a imprimir, se encarga de mandarlos por correo electrónico. Y así de simple. Entonces no necesito modificar ninguno de mis otros proyectos de acá arriba para que eso lo haga, ¿no? Es que yo quiero que ahora mi proyecto de Internet de las Cosas me traiga datos y esos datos los muestre en realidad aumentada, ¿no? Con un gráfico en realidad aumentada, ¿no? Pues no pasa nada. Como los datos ya los tengo aquí en mi capa de acceso a datos, pues simplemente yo genero el método y los puede usar la realidad aumentada, los puede usar Machine Learning, los puede usar Internet de las Cosas, los puede usar las aplicaciones móviles, los puede usar la aplicación web y los puede usar la aplicación de escritorio, ¿no? Incluso, bueno, aquí creo que me faltó una parte de un programa de consola para aquellos que corren solamente como servicios dentro de servicios de Windows o dentro de demonios dentro de Linux, entonces que también se puede hacer, ¿no? Entonces, no hay problema, ¿no? Utiliza los métodos de BIS necesarios para cada interfaz de usuario o user interface. Sin embargo, yo tengo disponibles todos, ¿no? Puedo tener disponibles todos o puedo segmentarlos para cada una de ellas. Bien, en este caso, por ejemplo, aquí tengo el de tengo dos, que es el de web. Vean que aquí automáticamente en los proyectos solamente implemento la BIS API y la Common. La parte web, que es la BIS API y la Common, que estaba aquí atrás, es lo único que implemento. ¿Por qué? Porque esta BIS API ya llama a la API, que a su vez llama a la BIS, que a su vez llama a la DAL, y se trae todos los datos de la base de datos. Tengo algunos otros datos, en este caso implemento View Models, tengo View Models, tengo el model, ¿dónde está? Está en la Common, las vistas, está aquí en Page, y el View Model está aquí en esta carpeta. Para el caso, por ejemplo, de las aplicaciones móviles, pues tengo igual que mi BIS API internamente, aquí por eso lo dejé así, internamente está llamando a mi Common, ¿sale? Entonces, pues es de manera muy sencilla, yo simplemente implemento o nada más le digo, llama a la BIS API y la BIS API ya está utilizando Common, ¿no? Entonces, para un ejemplo, es esto. Esta es una arquitectura para este proyecto que se utilizó. Está basada en microservicios y contenedores. Es una máquina virtual que implementa Ubuntu porque el cliente dijo, yo quiero usar todo, pero lo que menos me cueste. Entonces, bueno, pues necesito una máquina virtual en tus servidores o en la nube, pues tú ya te encargas. Pero yo le voy a montar Ubuntu, voy a montar MySQL, que lo voy a montar dentro de un contenedor Docker. Dentro de otro contenedor Docker voy a tener mi API, que se conecta o que se puede conectar a las aplicaciones móviles a través de JSON Web Token, autenticado, por eso este candadito. Y esta aplicación, que es la aplicación web, también la tengo con un Docker container, ¿sí? A través de .NET Core y con Blazor, también que autentifica y que este se conecta a cualquier aplicación, a cualquier navegador web, ¿no? ¿Qué pasa si en un momento me dicen, oye, ¿qué crees? Que esto yo lo tenía en mi servidor, pero ¿qué crees? Mi servidor pues ya no tiene suficiente RAM, le falta disco duro, etcétera. Vamos a migrarlo a la nube,
perfecto. Como yo lo tengo hecho en un contenedor, rápidamente me das los accesos a la base, a la máquina virtual de la nube. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, en 2 minutos le instalo Docker y en otros 2 minutos ya están instalados los contenedores que tengo, ¿no? Y si utilizo, por ejemplo, un orquestador como Kubernetes o todo eso, pues rápidamente puedo levantar todo el stack. Cuando mucho 10 minutos levanto el stack y ya está mi aplicación totalmente migrada, ¿no? Pero bueno, eso es a nivel de contenedores, pero a nivel de capas, pues funciona así. Yo tengo mi capa Tools, mi capa Common, tengo BIS, DAL, una API REST con ASP.NET Core, tengo una BIS API, y cada una de ellas utiliza solamente una parte, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es acá, por ejemplo, esta otra aplicación que nada más utilizó una capa Common. Aquí no se utilizó una capa de API. Perdón, sí se utilizó una capa de API, pero estaba dentro de la misma interfaz o de la misma capa de web, estaba la capa de API y pues bueno, se utilizó HTML5, CSS, .NET Core, Blazor y Bootstrap, ¿no? Y en este caso, pues la base de datos fue SQL Server Express y estaba todo levantado en una máquina Ubuntu dentro de un servicio de Amazon Web Services, ¿no? Entonces, como ustedes ven, pues se puede migrar muy rápidamente nuestras aplicaciones las podemos migrar de un lado a otro sin ningún problema. Esto también, pues Docker nos ayuda muchísimo. Si no conocen Docker, si no saben Docker, súper recomendado aprender Docker. ¿Sale? Entonces, ahí está eso, ¿no? Y por último, que esta también la mostré el año pasado, pero me gusta mucho, implementa muchas cosas. Este fue un proyecto, ya tiene tiempo, pero está muy bien. Sigue funcionando. En este caso es una aplicación la cual implementa software embebido a través de un ESP8266. Tiene RFID. Entonces, en este caso, hubo 2 equipos que estuvieron trabajando. Un equipo trabajó con Angular y JavaScript y otro equipo trabajó con ASP.NET Core para hacer distintos aplicativos. Entonces, una API al ser estándar, pues puede usarse con cualquier lenguaje, no solamente para .NET. Por ejemplo, esto estaba hecho con Arduino en ese entonces. Entonces, en Arduino hay una librería que permite conectarnos a una API. Entonces, pues utilizó esta API RESTful para poder trabajarla, ¿no? A su vez, todo esto en algún momento enviaba notificaciones push a los dispositivos que tenían un sistema Android, pero también teníamos dispositivos que no tenían un sistema Android, que eran teléfonos viejitos. Entonces implementamos lo que es el servicio masivo de SMS a través de un proveedor de terceros, que en este caso se llamaba LabMobile, ¿no? Y esto porque en México yo no puedo usar mi número privado para telemarketing o para enviar SMS masivos, ¿no? Inmediatamente lo bloquean. Entonces necesito usar un servicio externo, ¿no? Eso es por políticas gubernamentales, no lo puedo hacer, ¿no? Pero pues en este caso se utilizaba MongoDB, que estaba implementado en un servicio que era MLab, a lo mejor ustedes lo escucharon. Posteriormente MLab fue comprado por Mongo y se unió a lo que era, o a lo que es Atlas, pero también se utilizó parte de Cosmos DB y pues todo esto estaba en Azure y todo lo demás pues estaba en los respectivos dispositivos móviles. Esto estaba en la parte de escritorio, pero pues todo eso, ¿no? También por ahí algo. Cosmos DB es la implementación de MongoDB, pero de Microsoft. Entonces, si ustedes saben Mongo, saben Cosmos, y si saben Cosmos, saben Mongo. Entonces, pues, la verdad está bastante bien saberlo, ¿no? Entonces, pues bueno, como conclusiones, podemos decir que es cierto que se requieren conocimientos de medios avanzados para implementar esta arquitectura. Es para proyectos que no se sabe si van a crecer, es mejor estar preparados, pero es cierto que este tipo de arquitectura no está pensada, por ejemplo, para un proyecto de una materia
o para algo muy sencillo que no sabemos que va a perdurar. ¿Por qué? Porque sí lleva tiempo el implementarlo. Al principio puede parecer mucho trabajo, pero posteriormente cuando se empiezan a implementar las interfaces gráficas, vemos que es muy, muy rápido implementarlos, ¿no? Y si de repente nos piden, ahora quiero una parte web, ahora quiero una aplicación móvil, ahora quiero esto de escritorio, ¿no? Implementalo, y ahora implementalo en todos lados, ahí es donde se gana tiempo, ¿no? Al principio sí puede parecer que es mucha vuelta. Alguien alguna vez me dijo, dice, es que esta arquitectura es darle mucha vuelta, simplemente hago una aplicación web, la conecto con Entity Framework a mi base de datos y ya. Sí, pero ¿qué pasa si ese proyecto crece? Y debemos de estar preparados como ingenieros en sistemas, como desarrolladores, como arquitectos de software, debemos de siempre estar pensando hacia el futuro y decir qué es lo mejor, ¿no? Entonces, si nosotros prevemos que ese proyecto puede crecer, pues más vale invertirle un poquito de tiempo ahorita y no después. Es muy fácil intercambiar capas. Si nos piden, ahora conéctate a Oracle, pues simplemente cambio mi capa DAL y todo lo demás funciona. Entonces no pasa nada. Usando buenas prácticas es fácil de entender. Buenas prácticas es que todo esté nombrado de acuerdo a un estándar. Puede crecer según las necesidades. Como les digo, puede haber proyectos que simplemente se queden con la parte de web y nunca salgan del web, pero en algún momento les pueden decir, ahora quiero una aplicación móvil. Ahora quiero que le metas Internet de las cosas, ¿no? Y a lo mejor nunca se previó, pero pues ahí está. ¿Sí? Se puede implementar en casi cualquier tipo de proyecto, desde Internet de las cosas hasta proyectos de inteligencia artificial, machine learning, videojuegos o demos como tipo videojuegos y todo eso, ¿no? Obviamente web, escritorio, servicios, todo eso se puede implementar sin ningún problema, ¿no? Y genera un alto dominio del lenguaje C# y baja curva de aprendizaje. Es decir, ya no tenemos que aprender todos los lenguajes para hacer una aplicación específica en cierto dominio, ¿no? Si yo necesito aprender Machine Learning, pues ya con el dominio que tengo de C#, nada más veo qué es lo nuevo del framework de ML y lo implemento. Pero toda la base fuerte de C# ya la tengo. Entonces, eso a mí me ha permitido moverme muy rápido entre diversas. Yo empecé como desarrollador Visual Basic y ahora prácticamente me piden, es que ¿quieres que sea una aplicación móvil? No hay problema. ¿Ahora quieres convertirla en una aplicación web? No hay problema. ¿Ahora quieres meterla a Internet de las cosas? Sin problema. ¿Ahora quieres comunicarte con un servicio que te ofrece el gobierno? No importa. La API está lista para poder comunicarse con eso, ¿no? Entonces, pues es realmente sencillo y obtenemos un gran dominio del lenguaje. Como ustedes ven, pues es bastante bueno. Es cierto, muchos dicen, es que te casas con el lenguaje C#. Sí, es cierto, a lo mejor me caso con el lenguaje, pero a veces, créanme que lo he visto, por facilidad, podemos tener un mar de conocimientos, pero de 2 centímetros de profundidad. ¿Por qué? Porque conocemos muchos lenguajes, pero los conocemos cada uno muy poco a profundidad. Pero podemos tener un charquito de conocimiento del lenguaje, pero en profundidad es un pozo petrolero. ¿Por qué? Porque lo conocemos a profundidad y sabemos que si requerimos trabajar directamente con hardware, C# lo puede hacer. Si queremos trabajar en el ambiente web, C# lo puede hacer. Si queremos trabajar con base de datos, nos podemos conectar directamente a la base de datos que sea y desde C# lo podemos hacer. Podemos hacer consultas directamente en las conexiones con LinkQ. Entonces podemos trabajar prácticamente todo con C#, entonces por eso es que me gusta esta parte, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que no es la bala de plata para todos los proyectos, ni para todos los equipos, sobre todo cuando esto funciona, cuando el equipo está altamente comprometido a seguir los estándares. Porque si le empiezan a cambiar la sintaxis de los nombres de los métodos, de las variables, a usarlo cada quien como quiera, el proyecto se empieza a perder. Entonces, es fácil siempre y cuando el equipo está comprometido con esto, ¿no? Y bueno, pues no sé, hasta aquí, no sé si tengan algunas preguntas.
No sé si haga por aquí algunas preguntas. Sebastián tiene algunos comentarios. Dice, considero que la arquitectura funcionaría muy bien para el ámbito empresarial y evitar al equipo desarrollador tiempo y recursos en mantenimiento. Sí, efectivamente está pensado para eso. En el ámbito empresarial, como les digo, no es una arquitectura que podemos implementar en una materia de la escuela y tener 4 o 5 proyectos con diferentes arquitecturas. O sea, está pensado para un proyecto de largo tiempo, pero es totalmente escalable, ¿no? Sí, está prevista para una alta escalabilidad. Uh-huh. Y pues sí, tiene C# y .NET, pues tiene lo mejor de todos los mundos, ¿no? Uh-huh. Sí, no sé si existe alguna otra duda, alguna otra pregunta, mi querido Eric. Ahorita estaba revisando y no hay ninguna otra duda de las que ya respondió. Uh-huh. Perfecto. Bueno, pues no sé si existe algo más. Si no, pues bueno, les agradezco muchísimo la atención. Nuevamente estoy para cualquier duda o pregunta, me pueden escribir ahí al correo institucional, que en este caso se lo comparto al ingeniero Eric para que lo ponga por ahí en redes sociales o por ahí se los comparta a ustedes. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ahí me pueden localizar. Y también en el canal de YouTube, que a veces lo dejo, lo olvido un tiempo, pero es porque, bueno, el canal, no soy youtuber, ni me considero youtuber, pero más que nada a veces grabo algunas clases para mis alumnos y las cuelgo ahí para que esté de manera fácil. Y regularmente todas las pláticas, todos los comentarios, los hago ahí, para que los puedan estar viendo, ¿no? Ingeniero, solo dice que hay una duda ahí. Vamos a ver, aquí está la duda. Ajá. Dice que tiene una duda con los, Oxael Ramírez, una duda con respecto a los DTO y dice que él ha visto que los usan como mapping. Ajá. Sí, exactamente, sí. O sea, los Data Transfer Object son los que también se conocen como entidades POCO, que es prácticamente un mapeo de la tabla, tal cual nos la llevamos a una entidad en C# o como un objeto. Ajá. Pero eso nos sirve para enviar esos datos, porque a veces sí se requiere enviar todo el registro de la base de datos hasta la interfaz de usuario y regresarla hasta la base de datos. Entonces, por eso es que se utilizan. No sé cómo se relacionan en realidad. Ahí Oscar nos comentaba. No sé si va con respecto a la parte de DTOs. Oscar, no sé Sí, si... me imagino que va con respecto porque son 3 comentarios que dejó. Ajá. Ok, sí. Mira, me voy a regresar tantito aquí en la presentación. Entonces, se trabó mi PowerPoint. Ok, sí, ahí está. Por ejemplo, por ejemplo aquí, en este caso, o sea, para no irnos tan lejos, los DTOs vienen desde la base de datos, pasan por la capa de acceso a datos, pasan por la BIS y todo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué casos? En el caso, por ejemplo, de un reporte que necesitas verlos en un web browser, e imprimirlos, pueden trabajarse, ¿sí? O sea, puedo yo volcar toda la base de datos a través de una consulta y decirle, bueno, pues limítalo con respecto a un intervalo de tiempo, a cierta característica de una columna, o vaya, con un where lo puedo limitar, pero en sí puedo estar mostrando todos los registros de esa tabla en un reporte. Sí, con respecto al mapping y los DTOs, pues literalmente nada más es construirlos, es pasarlo. Y si ustedes se fijan, Entity Framework lo hace. Si conocen Entity Framework, cuando generan el DB Context,
les genera una carpeta con todas esas clases que mapean a la base de datos, porque al fin y al cabo tiene que convertirlos en objetos de base de datos para poder insertarlos a través de Entity Framework a la base de datos. ¿Sí? Pero no sé si con eso haya respondido a la pregunta. Oxael, pensaba que era Oscar, pero es Oxael. Y si no, con toda confianza, mándame un correo y lo podemos platicar más a detalle, más a fondo. Y podemos incluso hacer un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? ¿Sí? Okay. No sé si hay alguna otra pregunta ahí, compañeros, para el ingeniero. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, queremos darle las gracias de parte de los organizadores de Coesis por haber dado esta charla tan amena, tan interesante. Siento que la gente estuvo bastante participativa. Gracias por su tiempo. Esperemos tenerlo nuevamente en otras ediciones de Coesis 2022, ingeniero. No sé si tendrá algunas palabras de despedida ahí para los alumnos. Claro. Pues primero, gracias por la invitación. Como les digo, es el segundo año que me invitan y la verdad estoy muy contento desde que me confirmaron. La verdad es que fue una gran alegría para mí. Para mí es un gusto compartir todo esto, ¿no? Y una recomendación. Yo creo que si ustedes quieren ser buenos en algo, deben de programar. Deben de... no es que no se vale decir soy programador cuando sé hacer un hola mundo. O sea, para ser realmente un programador, un ingeniero, un desarrollador de software, necesitas haber hecho múltiples proyectos con éxito. Esos proyectos pueden ser desde el clasiquísimo hola mundo, pasar por el clásico altas, bajas y cambios, un pequeño punto de venta, todos los proyectos de la escuela. Pero más que nada debes de tener proyectos ya afuera donde veas problemáticas reales, porque realmente en la escuela pues está todo muy controlado, ¿no? Porque si no me queda una funcionalidad, lo peor que puede pasar es que el profesor me ponga 70, me ponga 7, o me ponga 6, o me mande a repetir el curso, pero no pasa nada. Al fin y al cabo no pasa nada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estás en una institución bancaria y tienes que ver con dinero? Y ya le depositaste de más a cierta persona porque tu algoritmo no calculó bien los intereses o no calculó bien el depósito de nómina o no calculó bien todo eso, ¿no? Y ya es dinero y repercute en la empresa y hay problemas, ¿no? Entonces tenemos que enfrentarnos a problemáticas reales. Entre más pronto, mejor. Por eso es muy importante que tengan proyectos reales dentro de la universidad, que sé que los tienen, pero también ustedes traten de empezar por su propia cuenta. Si su tía tiene una tiendita, si su vecino tiene un negocio, háganle su proyecto, ¿no? A lo mejor va a ser difícil que les paguen, pero díganles, mira, con que tú me retroalimentes, con eso yo aprendo y con eso yo gano. Entonces, eso es muy importante. Empiecen a desarrollar. Porque si se quedan con lo que les enseñan en la escuela, no es que no se hagan buenos, y no estoy diciendo que sus profesores sean malos, sino que van a tener muchísimas más herramientas aprendiendo por otro lado. ¿Sí? O más bien junto con proyectos de otro lado. ¿Sí? Ok, gracias, ingeniero. Gracias por su tiempo. Gracias por haber estado aquí. Y con esto nos despedimos en esta charla. Los esperamos en la siguiente. Así que gracias, ingeniero, por todo. No, pues gracias a ustedes y cualquier cosa ahí estén. ¿Sale? Por ahí un último comentario que se lo tengo publicado en el GitHub. Como tal, este ejemplo no lo tengo público porque son proyectos de la universidad que son privados de cierta manera, pero si ustedes gustan nos podemos poner de acuerdo, hacemos
un taller e implementamos esta metodología. ¿Qué les parece? Gracias, ingeniero, por brindarnos su conocimiento. Entonces ya saben, compañeros, ahí si necesitan algo con el ingeniero, ahí está el contacto, se mandó en el chat. Entonces si necesitan algo, ahí lo pueden estar contactando, que él está de puertas abiertas para poderlos atender. Perfecto. Pues muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde a todos. Son mis alumnos del tecnológico y pues muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Hasta Bueno, compañeros, con eso finalizamos la charla del día de hoy. La siguiente es a las 11 de la mañana. Entonces ahí los esperamos. Estén atentos a las transmisiones de Coesis.